Estad pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era el yugo de la esclavitud que Pablo estaba tratando con los Gálatas y que estaba tratando después en los Romanos? Porque Romanos es básicamente como una carta extendida de lo que es Gálatas. Ambas cartas funcionan, o ambas epístolas funcionan a través de los mismos temas. ¿De qué es lo que él estaba hablando? Él estaba hablando de los circuncisos y los incircuncisos, que es lo que venimos estudiando. El problema era un problema de identidad. El problema era un problema de que ellos pensaban que era necesario que se circuncidaran para poder pertenecer a la congregación del Mesías. También que si no había una práctica de las fiestas, que si no había una práctica literal de lo que eran los ritos judíos y los ritos del Señor, ahora voy a hacer la separación entre judíos y del Señor, definitivamente ellos no pertenecían a la congregación. Pablo viene y hace una discusión allá que lo encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el año 50, alrededor de este tema. Gálatas no había sido escrito cuando Pablo hizo esa discusión, sino que Gálatas fue escrito en el año 48 y la discusión fue justamente eso, fue ir a Jerusalén a discutir en el primer concilio acerca de lo que los gentiles tenían que hacer y lo que los gentiles no tenían que hacer para pertenecer al cuerpo de el Mesías. Le voy a decir el Mesías en este momento, al cuerpo de Cristo, porque era lo que ellos consideraban en ese momento, al cuerpo del Mesías, a lo que era Jesús. Recordemos que los judaizantes no eran personas que querían hacer judíos a las personas, sino que eran cristianos que habían venido del judaísmo y creían la necesidad de circuncidar a las personas para pertenecer a la identidad de Abraham. Con eso en mente, continuamos la lectura. Tengo que repasar eso porque es importante que recordemos que es un asunto de identidad, de circuncisos y no circuncisos, que para ellos no había una suficiencia del sacrificio de Cristo para pertenecer a la congregación, sino que la persona para eso tenía que pasar por la parte de la circuncisión, o el hombre básicamente, por la parte de la circuncisión. Ahí es donde le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Por qué? Porque ya los de Galacia, él había pasado en el año 48, un año después les envía esta carta que es en el 49 y le hacen ver a él que estas personas están tratando de que ellos caigan de nuevo en lo que era la práctica de la circuncisión. Estoy hablando de los gentiles. Lo mismo le escribe a los romanos porque tienen el mismo problema. Los cristianos en Roma tienen el mismo problema que los que están en Galacia, en Antioquía, en toda esa zona. Y Pablo les hace ver eso, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres? Bueno, el reconocimiento de que el sacrificio de él para la parte que es justificación dentro de los tres procesos de salvación, ¿cuáles son los tres procesos de salvación? Justificación, santificación y glorificación. Espero que ese concepto lo manejen bastante bien. Y ellos debían de estar firmes que el Señor en su soberana voluntad tenía control y potestad sobre todo esto para salvar a las personas, para guiarlas dentro de la santificación o como lo dice el escritor, para perfeccionarlas. Lo que Dios comienza lo perfecciona y para terminarlos que sería la glorificación. Así deberían de estar firmes, dice. Y por eso dice, en la libertad que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es libertad? Que se dio en la cruz para que las personas sean libres del yugo de las obras humanas para salvarse, porque de todos modos las obras humanas no se podían salvar. ¿Por qué hago una separación y digo ritos judíos o mandamientos del Señor? Porque también hasta la fecha, todavía de esa misma manera, habían cosas que se hacían que eran del Señor y habían cosas que lo habían introducido los maestros de la época, los rabinos de la época, los fariseos de la época, como mandamientos del Señor, pero eran mandamientos de hombres. Eso es lo que Pablo les hace ver a ellos. Hay cosas que son mandamientos de hombres. Hablemos de las fiestas, para darle un ejemplo. Vamos a estudiar de fiestas después, pero las fiestas es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. La gente le dice fiestas judías a las fiestas que están en el capítulo 23 del libro de Levítico. Eso es un error, porque no son fiestas judías, son fiestas de Jehová.
dadas para la humanidad, ni siquiera solo para los judíos, para la humanidad, porque si nosotros leemos la fiesta de los tabernáculos, hay una convocación para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Entonces, decir que son fiestas judías, eso es algo errado que saca al resto de la humanidad de lo que Dios demanda de las personas que creen en sus mandamientos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos fiestas judías a algo que es del Señor, porque nos limita a otras personas que no somos del judaísmo. Si literalmente se dijera fiestas judías, incluso algunas personas de Israel no estarían incluidos dentro de las fiestas, porque lo que es el judío como tal es una referencia a la práctica de la religión judía, que no es de Judá, sino que viene de Levítico, y también justamente tendríamos una referencia a lo que es la tribu de Judá. Por lo tanto, nosotros tenemos que llamarles fiestas de Jehová. No olvidemos eso, esto es muy importante. Fiestas de Jehová. Cuando él dice que están sujetos a la esclavitud, justamente a ese tipo de mandamientos. De la misma manera, habían ritos, y es lo que el Señor, cuando dice por sus ritos invalidáis los mandamientos del Señor, habían ritos establecidos por hombre o mandamientos establecidos por hombres que Dios no los había puesto. Y habían relegado justamente el mandato del Señor. Entre esto, justamente lo que el Señor dejó como herramienta para que nosotros sepamos acerca de nuestra justificación. Y repito, justificación. Aprendan a manejar esos tres términos: justificación, santificación y glorificación. Y eso en conjunto se llama salvación. Tienen que manejarlo porque eso es algo que van a estar viendo constantemente en las cartas y en la teología paulina. Entonces dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? A la imposición que están haciendo estas personas para decirle a ellos la necesidad de circuncidarse. Ahora, ¿de dónde yo saco eso que estoy explicando? Primero, de las bases que aprendimos de Pablo como autor de las epístolas. Y después, alrededor de justamente la enseñanza que Pablo está haciendo en este libro y ampliado después en Romanos. Vamos a pasar de Gálatas, cuando terminemos, al libro de Romanos. He aquí dice, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, ahí está el problema, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ve cómo está claro el mensaje? El mensaje está hablando, si ustedes se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Ahora, ¿qué significa que si yo me circuncido, de nada me aprovecha Cristo? ¿Que no se pueden circuncidar? No, le está diciendo que si ustedes basan su fe y su confianza en la justificación, en el circuncidarse, entonces lo que Cristo hizo para ustedes no es suficiente, porque tienen en su mente considerada la necesidad de hacer este rito o esta práctica que sí fue dada en su momento por el Señor a Abraham como señal para lo que es el judaísmo, no los judíos, el judaísmo, para poder entenderlo como doctrina religiosa. Entonces a estas personas sí se les dijo que se circuncidaran, pero si yo, que ya estoy libre justamente de ese yugo que me identificaba a Abraham, pero no me identificaba a Cristo, cuando digo no me identificaba porque eso no me hace salvo, entonces dice, si ustedes no están libres de eso, entonces ¿de qué les aprovecha Cristo? O sea, Cristo, yo tengo que separar Cristo de Jesús. Esos son términos teológicos que tenemos que manejar. Jesús y Cristo son dos cosas diferentes. Ah, pero usted me está diciendo, está hablando de dos personas diferentes. No, estoy hablando de dos figuras diferentes. Jesús es cuando Él camina aquí, Él está entre nosotros haciendo su obra. Cristo es la obra terminada de Jesús. O sea, el Crestos, el ungido, el que tiene potestad por lo que hizo como Jesús. Su obra que hizo en la tierra como hombre, una vez que muere y resucita, Él toma toda potestad, toda autoridad que lo hace el Crestos, el Cristo. Entonces, lo que Él está diciendo, que nada aprovecha lo que es el Crestos o el Cristo, el significado es que la obra completa, entonces para mí, me es insuficiente si tengo que hacer algo para salvarme. Si hay dudas, me preguntan, continúo en la enseñanza. Y otra vez,
Dice, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque si él está diciendo que está obligado a guardar toda la ley, no está diciendo ni está aprobando que esto es lo que va a justificar o a salvar al hombre. Lo que está diciendo es que si este mandamiento es necesario para identificarme yo dentro del cuerpo de Cristo, entonces no puedo fallar ningún otro mandamiento tampoco, porque la palabra dice que yo debo de practicar y aprobar todos los mandamientos. Entonces, en el hecho, si esto es necesario, tampoco yo puedo mentir, porque entonces no sería salvo. Y no estoy diciendo que se apruebe la mentira, estoy diciendo que el ser humano miente, y lo dice Santiago, cuando dice que nosotros por la boca sacamos amargo y sacamos dulce. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si yo digo que la circuncisión es necesaria para salvación, lo es necesario que no mienta, que no me enoje, que no blasfeme, que no adultere, que no desobedezca a los padres, que no sea iracundo. Me estoy explicando con esto. Cualquiera de estos fallos me sacaría a mí de la salvación. O sea, lo que está haciendo Pablo con esta explicación está poniendo la circuncisión al mismo nivel de cualquier acción que el hombre hiciera para querer justificarse delante de Dios. A eso está poniendo. Lo que está haciendo es, en vez de elevar la circuncisión a un nivel de justificación, está bajando la circuncisión a un nivel de humanidad. Entonces, dice, si fuera así, estaría obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. ¿Recuerda la diferencia entre Cristo y Jesús? O sea, de la obra completa, de ese Crestus que hizo una justificación por lo que fue la obra cósmica, que trasciende, mis hermanos, que trasciende los cielos, el universo, porque él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es disminuir esa obra y reducirla a una conducta humana. Si yo pienso eso, dice, entonces le dice, ustedes se desligaron de la ley, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? ¿Qué es gracia? La gracia tiene dos connotaciones. Una, como la mayoría de la gente lo conoce, un regalo, un don inmerecido, un don gratuito. Pero más que eso, que está bien eso que acabamos de decir, la gracia significa gloria en descenso. Eso significa la gracia, gloria en descenso. Literalmente, así es como la gracia debe tomarse. La mayoría de la gente solamente le dice un don inmerecido, un regalo inmerecido, pero es más que eso. Quiero hablarle un poquito más de la gracia desde Filipenses capítulo 2. Dejo esto aquí y lo voy a leer en mi Biblia. Por favor, acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Verso 5 al verso 11. Verso 5 al verso 11. Vamos a leer así, dice. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Aquí, del verso 5 al verso 8, vemos la obra que hizo nuestro Señor, siendo Dios, siendo parte de Elohim, siendo parte de ese Ejad, de dejar su trono para descender. Esa es la gloria en descenso. Entonces, como Él hizo eso, y nadie lo podía humillar, nadie le podía exigir eso, porque siendo Dios, ni tenía que obedecer a nadie, ni nadie lo podía someter, entonces Él lo hizo de una manera voluntaria, debido a que eso fue lo que sucedió. El Señor nos dice a nosotros, verso 9, por lo cual, porque pasó eso que acabo de explicar, por lo cual por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
Para que en el nombre de Jesús, escuche, en el nombre de Jesús, no dice en el nombre de Cristo. Voy a hacer una pausa y nos vamos a devolver al verso 5 que acabo de leer. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque aquí está Jesús como obra total, desde que es Dios hasta que se hace hombre y vuelve a tomar la posición de Dios. Nunca dejó de ser Dios. Estoy hablando de esa obra que significa dejar su trono, venir a vivir como nosotros y volverse a sentar en su trono. Eso es lo que dice el verso 5. Pero cuando usted lee en el verso 10, la conclusión que hace Pablo a los filipenses acerca de esta obra dice, para que en el nombre de Jesús, no Cristo Jesús, o sea, en lo que él hizo, al llegar al grado de morir, al grado de sacrificarse, al grado de dejar esa posición, dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En el nombre de qué? De ese sacrificio, del crucificado. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿En el nombre de qué? Del sacrificio que se dio. En el nombre de ese. ¿Por qué? Del sacrificio. Porque a este sacrificio, a esta figura que está hablando, que se sacrificó, no se le llama Cristo, se le llama Jesús, porque este es el que es el Cordero, dice, por el cual todas las personas iban a salvarse. O sea, el Cordero que fue inmolado. Este Cordero inmolado está representado en Jesús, porque este Cordero inmolado ya no es Cristo. Cuando digo ya no es Cristo, porque Cristo, como tal, ahora es el sumo sacerdote y ahora no es Jesús, ahora es Jesucristo. Espero estarme explicando. Leo, dice, para que en el nombre de Jesús, su obra en la tierra, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, hasta ahí alcanza esa obra, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo ya no solo es hombre, ahora es el ungido, ahora él es el exaltado, en el nombre de Jesucristo, que el nombre, perdón, confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí está, es el Kairos, es el Dios, para gloria de Dios Padre. Eso es gracia. Eso es lo que Él hizo para que pudiéramos nosotros alcanzar salvación. Entonces, volvemos a Gálatas, a lo que estamos leyendo. Verso 4, lo vuelvo a leer con esto en la mente. De Cristo, de la obra completa, de donde estamos abrazados, de donde estamos conectados, de donde estamos enganchados, de Cristo os desligasteis. Lo comprendemos, mis hermanos, ahora. De Cristo os desligasteis. Es que nos podemos desligar de Cristo. O sea, es que podemos dejar esa justificación, podemos dejar eso que el Señor hizo por nosotros. Nosotros no podemos dejarlo, eso es imposible. O sea, la salvación y la justificación va a ser hasta la eternidad. Pero la comprensión que ellos tenían, entonces se separó. Voy a hacer una pausa antes de volver a leer eso. Una cosa es sentirse salvo y otra cosa es saberse salvo. Sentirse salvo es mediante las emociones. Estoy triste, ya creo que porque pequé me voy al fuego eterno. Saberme salvo es entender claro este concepto que Pablo les está enseñando a ellos. Porque cuando yo me siento salvo y no me sé salvo, no tengo la convicción de que soy salvo en lo que es la dimensión de la salvación de la manera que lo expliqué, entonces no entiendo que hay una justificación de la cual yo no me puedo salir porque es la obra de Cristo. Hay una santificación en la cual hay una responsabilidad mía, pero hay una glorificación donde el Señor me va a llevar independientemente de cómo yo me caiga o me levante. Entonces, ahí es donde el Señor está explicándole a ellos a través de Pablo que ellos se desligaron. ¿De qué? Del entendimiento, de esa convicción que ya ellos tenían. Entonces, ahí es donde dice, os desligasteis de lo que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quién me habló ahí? Erna. Dígame, Erna. Pero entonces yo tengo
no la duda, sino yo pienso, bueno, uno tiene que tener entonces el cuidado sabiendo que nos sabemos salvos, ¿ok? Y que pecamos, sí, ok. Pero entonces no decir, caer en lo de antes, de que, peco, pero Dios me perdona, porque tengo abogado en el cielo y Él me perdona. Creo que no debemos caer en ese rol o triángulo de que yo peco, sí, ok, pequé, pero estoy confiada de que Dios me perdona. Es Pues que, tratar de no hacerlo. sí, es que la responsabilidad humana implica de que yo voy a responder a esa gracia, que es lo que está pasando aquí. Pero quiero Ujú, decirle algo, Erna, no peco y ujú, Dios me perdona. O sea, Dios me perdonó y ujú, peco aún cuando Dios me perdonó. O sea, Dios no me va a perdonar, ya Dios me perdonó. En la cruz fueron puestas ujú, todas las actas que nos acusaban a nosotros, todas. ujú, Significa lo que hacía, lo que hago y lo que haré. Pero esto no es una licencia para pecar, que es lo que Pablo va a hablar no. a los romanos. Dice, entonces pecaremos, dice, para que la gracia de Dios sobreabunde. De ninguna manera, dice. Vea qué importante. Por eso tenemos que conectar las dos. O sea, dice, entonces, hablando así, bueno, entonces como Dios me salvó y me perdonó de todos los pecados, los de antes, los de ahora y los de después, entonces voy a pecar porque entonces así tengo más gracia. Pablo dice, de Ujú, ninguna manera. Él es tajante en ese sentido. ¿Por qué? ujú, Porque justamente lo que debe ocasionarme a mí el saberme perdonado es motivarme a mí a guardar esa gracia, a guardar esa gloria, eso que Jesús hizo por mí, a guardarlo aun cuando yo peco. Entonces yo pido perdón, el Espíritu Santo me contrista y yo pido perdón no porque no haya sido perdonado, sino porque yo necesito confesar para que mi alma y mi espíritu se mantengan presentes del sacrificio que el Señor hizo por mí. El espíritu me contrista. Eso es lo que en una oportunidad Ania preguntó, creo que fue ella, en cuanto a lo que es el agua. No, Ania no fue. Bueno, en cuanto era el agua, ¿se acuerda? El agua y la Sí, sangre que fui yo, aparecía. pastor, Fue fui yo. usted, Sí exactamente. que fue. Que era sobre la culpa y sobre el pecado. El Señor nos limpia del pecado, pero nuestra culpa nos ujú, acusa. Entonces, lo que hace el agua es limpiarnos de esa culpa. El Espíritu Santo nos llama para que en la confesión, cuando yo vengo y confieso mi pecado a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Es a Dios. Yo le confieso mi ujú, pecado y le digo, Señor, este es mi pecado, esto me limpia de esa culpa. ¿Por qué cuando me limpia de esa culpa? Cuando luego logro entender la maravillosa gracia que Dios ha hecho en mí. Esa enorme gracia. El problema es que las personas a veces creen que cuando yo peco, entonces ya eso me va a ir a mandar al fuego eterno. No, cuando yo peco, peco porque es ujú. mi naturaleza. Pero Dios viene a través del Espíritu Santo y llama la atención a mi naturaleza y eso es lo que les está llamando la atención Pablo a ellos. Pablo les está llamando la atención y les está diciendo, de la gracia habéis caído. Es que cayeron de la gracia. O sea, es que cada vez que peco ya no tengo la gracia de Dios. Eso sería como limitar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es ilimitada, o sea, no se puede limitar, es incluso irresistible. No, pero está diciendo, mi comprensión de lo que yo creo que es la obra de Cristo, la tengo limitada. Porque no sé que yo no he entendido que yo no puedo hacer nada por esa justificación, nada. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. Yo puedo practicar todos los mandamientos, yo puedo practicar absolutamente todo sin fallar uno solo y aún así no puedo obtener la justificación porque soy un ser humano con una naturaleza pecaminosa. Solamente alguien de la estatura de Dios, con siendo inmaculado como Dios, siendo una persona sin pecado como Dios, podía justificar esa falta, o sea, ese pecado que está en mí de manera eterna. Entonces ahí es donde él llama la atención. No sé si me expliqué con eso, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, a mí me pasó algo el fin de semana anterior y yo me sentí muy mal. Tanto así que yo les conté que yo soy muy llorona y a mí me da por llorar. Yo me siento muy mal con Dios, me siento porque pequé, entonces me siento pésima. Eh,
yo le pido perdón a Dios. Entonces Ania me dice, pero es que usted tiene que ya desligarse de eso. Es decir, usted le pidió perdón a Dios, usted se sintió muy mal y usted le pidió perdón a Dios. Y ya, tiene que soltar eso. Es porque es la Ok, culpa la que le está atacando. es la culpa, claro, porque yo, la mea culpa, ¿verdad? Me hace y me hace. Entonces Ania me decía, pero es que tenés que salir ya de eso, tenés que soltarlo. Deje eso, ya Dios te perdonó. Sí, Ok, porque se está bien, mueve, porque perfecto. se mueve en el sentir. Y el sentir nos acusa. Porque el sentir, como somos seres emocionales, el sentir es el que nos acusa. Pero ese sentir Dios lo aprovecha y dice, la tristeza que viene de Dios, dice Pablo, me lleva al arrepentimiento. La tristeza que viene del mundo me lleva al remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una tristeza y otra? Que una me convence de pecado y me aleja del pecado, y la otra simplemente me hace sentir mal por lo que hice, pero no entiendo el pago que se dio por lo que yo hice. Y veámoslo en este verso, Erna, para que nos quede más claro, en el verso 5 de lo que estamos leyendo. Ahí es Ujú, donde el Señor nos recuerda lo que dijo en el capítulo 16, si no me equivoco, el libro de Juan, si no me corrigen, cuando Él dijo, les dejaré otro consolador. ujú, ¿Qué es lo que ese consolador iba a hacer? ¿O qué es el que ese otro consolador hace ahora? Nos lleva a la verdad, nos hace a nosotros un discernimiento de lo que es el pecado, nos lleva a convicción de pecado, ujú, nos recuerda lo que Él nos enseñó, dice, ujú, para que entonces nosotros podamos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De estar justamente, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, de estar pisoteando el sacrificio de Cristo. Porque cuando lo pisoteamos, cada vez que pegamos. Pero el Espíritu Santo nos contrista. Pero a la hora que nosotros sentimos esa tristeza que usted siente, en ese momento que usted hace lo incorrecto o yo hago lo incorrecto delante de Dios, esa tristeza nos debe causar algo, esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque quiere decir que Dios está en mí, que Dios me selló y que Dios me trae a convicción de pecado y me lleva al arrepentimiento y me lleva a confesar el pecado a Dios. Para ujú, yo poder decir, Señor, yo recibo esa gracia tuya que a pesar de mí, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de lo que yo hago, usted me ha salvado, me ha amado y me ama con amor eterno. A pesar de mí, no gracias a mí, a pesar de mí. Y vea lo que dice ujú, el verso 5 en cuanto a eso. Pues nosotros, por el Espíritu, ve, que no es por mis actos, no es por ser circuncidado, no es por cuanto tan bueno soy, sino pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe, creo esa obra de Cristo, por fe la esperanza de la justicia. ujú. ¿Qué es lo que está diciéndome a mí Pablo a través de eso? ¿O le está diciendo a los Gálatas? Le está diciendo que yo debo de tener la esperanza que el Espíritu Santo me va a redarguir de pecado y me va a enseñar a mí hacia dónde debo de caminar para agradar a Dios. El Espíritu Ujú, Santo, no mis actos. Y es lo que les llama la atención, no porque ustedes se circuncidan, no por cuán buenos ustedes se creen o por cuán buenas cosas hacen, sino porque la obra de Cristo es tan enorme, tan grande que ujú. trasciende nuestro entendimiento. ¿Me Ah, expliqué? sí, Y claro. entonces, con eso, ahora vea, Erna, lo que dice el Señor a través de Pablo. Porque en Cristo Jesús, obra concluida, obra completa, el exaltado, el puesto a la diestra del Padre, el que murió y resucitó, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué hermoso. Ujú, Es el problema que están teniendo ellos de identidad, circuncisos o no circuncisos. Esa es toda la discusión que está en Gálatas y toda la discusión que está en la epístola a los romanos. Toda la discusión va alrededor de circuncisos e incircuncisos y alrededor también de las epístolas a los corintios. Entonces dicen, ni esto vale, ni esto vale, ni esto, ni esto. ¿Cómo que es que no vale? Pero si fue un pacto de Dios,
no vale para salvación eterna, no vale para ser justificados. Por eso es que dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿A qué se está refiriendo? La esperanza de la justificación, de dar el pago, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál amor? El amor que se nos describe en todo el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, que la gente lo aplica para el Día de los Enamorados, que es una fiesta pagana, y lo aplica para mandárselo los novios a las novias, que no tiene que ver nada con eso. Es todo un atestado del agapeo, es todo un atestado de Dios, de que Dios, su amor es eterno, que su amor es sufrido, que su amor es así, y que ese amor practicado en nosotros nos lleva a nosotros a la fe y a la convicción de lo que Dios hizo en nosotros. Por eso dice que entre todos estos, el mayor es el amor. ¿Y qué dice Juan en sus epístolas? Que Dios es amor. ¿De qué está hablando 1 Corintios capítulo 13? De Dios. No de emociones humanas, de Dios en nosotros. Y entonces ahí en eso él dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, es la obra de Dios en nosotros, es Dios haciéndose en nosotros un ejat fusionándose en nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí, Erna? Listo, claro que sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ahora vea lo que continúa diciendo en el verso siguiente. Pastor, sí, señor. 1 Corintios capítulo 13 era. Si no me equivoco, déjeme revisar para si no lo corregimos por aquello. Es que me gustaría tener ese pasaje. 1 Corintios capítulo 13 para estar corregidos. Sí, señor, se llama la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, cámbiale la palabra de amor a la obra de Cristo. Cámbiale la palabra de amor ahí. No es que la cambie y lo elimine, sino en su mente, en su recepción del texto. Voy a hacerlo de una manera, voy a ponerle Cristo a amor. ¿Ok? Amén. Y voy a leerlo con eso. Si quieres, cierra para que no nos hagamos un feedback ahí. Y escuche, voy a leer eso poniendo en vez de amor, Cristo, y entendiendo a Cristo como toda la obra. Si yo hablase lenguas humanas y no tengo a Cristo, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Cristo, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Cristo, de nada me sirve. Cristo es sufrido, es benigno. El Cristo no tiene envidia. El Cristo no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, hablando de lo que debe de operar en nuestros corazones si tenemos a Cristo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, que es Cristo, entonces lo que es en parte se acabará, que es lo que él viene hablando, del amor y Cristo en nosotros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño, ya tengo una comprensión correcta, clara. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo? Como el Señor vino a mi interior, se depositó en mi alma y me selló. Y Él me conoce ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora permanece en la fe. ¿Qué es la fe? Lo que yo creo de lo que Dios hizo en mí. La esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza es puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y el amor o Cristo en mí. De los tres, pero el mayor de ellos es la obra de Cristo. Me explico, porque él no está hablando de un sentimiento humano ahí. Claro, las personas hacen hasta tarjetas y las mandan, pero si usted analiza todo lo que está pasando alrededor de la conducta de las personas en Corinto que tenían problemas
acerca de los dones, que uno se sentía mejor que el otro, se peleaban el uno que el otro, les está diciendo, si ustedes actúan así, no actúa Cristo en ustedes. No está actuando la obra de Cristo en ustedes. No les está diciendo que no son salvos. Les está diciendo como le dijo Job a su esposa, has hablado como una fatua. No le dijo que era fatua, le dijo que la forma de conducirse era como si no fuera creyente. Cuando nosotros leemos este texto que está hablando Pablo a los Corintios, les está diciendo, ustedes hacen un montón de cosas que no sirven para nada porque actúan como si no fueran salvos, como si Cristo no estuviera en ustedes. Entonces, devolvámonos al texto que estamos leyendo. ¿Ok? Con eso en la mente. Cuando le digo ahí, dice amor en todo el texto. Pero si Dios es amor, 1 Corintios capítulo 13 no está hablando de usted y su esposo. No está hablando de usted y su novia o usted y su novio. Está hablando de Dios mismo en nosotros, como obra terminada, como obra sellada. Cuando yo entiendo eso, entonces yo acepto la obra de Cristo como justificación de mis pecados, porque Él fue el que dejó el cielo para venir a la tierra, morir en la cruz, resucitar, y una vez que resucita me hace unejar con Él junto a nuestro Señor. ¿Me expliqué con eso? Ahora escucha, ellos lo entendieron cuando Pablo llegó a enseñárselos en el año 48, pero cuando se fueron, vinieron los judaizantes, que los judaizantes eran personas que creían en Jesucristo, pero decían es necesario circuncidarse, porque no es suficiente creer, tenemos que ver algo visible, y no han entendido la gracia que es totalmente gratuita, que es maravillosa y es irresistible. Entonces ellos lo entendieron, ellos entendieron todo eso claro en el año 48. Se va y le escribe a alguien a Pablo, quién sabe quién escribe, y le dijo, vieras que esta gente llegó aquí diciendo que necesitamos circuncidarnos porque si no, no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces Pablo les escribe todo esto y le dice, porque en Cristo no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, no valen nada. Y oiga lo que dice en el verso 7 de Gálatas, vosotros corríais bien, ustedes lo habían entendido, corrían bien, lo habían entendido, ustedes estaban claros en eso. Y pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y quién es la verdad? El amor es la verdad. Jesús es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino para guiarnos a Dios. Él es la verdad porque Él es el que nos va a llevar a nosotros a la presencia de Dios. Es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Y Él es la vida porque es el que puede llevarnos hasta el final. Camino, justificación, verdad, santificación, conocimiento y vida, glorificación, llevarnos al final. Entonces dice, ¿quién les estorbó para obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó para obedecer lo que ya Dios había depositado a través de Cristo en sus corazones? Entonces aclara, esta persuasión, o sea, este convencimiento, no procede de aquel que os llama. ¿Y quién es el que nos llama a nosotros? Cristo. Es el que nos dice, vengan a mí, los que están cansados y los que están cargados, y yo los haré descansar. Les voy a quitar ese peso que les dice a ustedes que están lejos de la presencia de Dios, porque yo he muerto para hacerlos amigos de Dios cuando eran enemigos de Dios. Y dice, esta persuasión, esto de decirles a ustedes que ustedes tienen que hacer algo, circuncidarse, que tienen que caminar de rodillas hasta Cartago, o que tienen que ayunar 40 días para poder ustedes ser salvos, eso no viene del que los llama. Porque Él dijo muy claro, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. O sea, si mi Padre no lo arrastra. Si ustedes están en mí es porque mi Padre los trajo, no porque haya una decisión en ustedes para eso. De ahí es que Pablo en Romanos es tan claro, igual que en Gálatas, para decir que no hay justo ni hay uno, ni aún uno. O sea, no hay quien busque a Dios. Todos a una, dice, se apartaron. Por eso Gálatas y Romanos van tan ligados de la mano, tan conectadas esas dos enseñanzas. Entonces él dice, esa persuasión es ese convencimiento, no lo dejó el Señor. Ese convencimiento no viene de Dios. Y dice, un poco de levadura leuda la masa. ¿A qué se está refiriendo como la levadura? Aunque la levadura es asociada con el pecado mayormente,
está hablando aquí de una enseñanza pequeñita que no provenga de Dios, que no provenga de Cristo, leuda, contamina toda la masa. Eso es lo que hace la levadura en la masa, la contamina y se empieza a hinchar y a hinchar y a hinchar y el pan se hace grandote. ¿Ustedes sabían por qué el pan con la levadura crece? ¿Qué hace la levadura en la masa? ¿Qué es el efecto que hace la levadura en los componentes de la masa para que ésta crezca? Dígame, Erna. Fermento. Fermenta. ¿Y El qué fermento. es? Cuando fermenta la masa, ¿qué le está pasando a la masa? Crece Sí crece, y se hace diferente. Ya se pero esponja y crece en respuesta a algo. Al ¿Quién calor. Al calor. Perdón. Déjeme decirle algo. La levadura mata la masa. La masa lo que hace, o sea, los componentes de la masa que la mantienen La pequeña, contamina. la contamina y la mata. Se muere la masa. O Y cuando sea, la masa se está hinchando, lo que está haciendo es muriendo. Es como el pecado, la es levadura. decir, que si lo Exactamente. traemos al... Ah, eso era lo que iba a decir yo, el pecado. El pecado. Entonces, ¿qué es lo Sí. que hace? Que dice, esa enseñanza tan chiquitica, Ujú, leuda, que es, mata ujú, toda la masa. ujú. ¿Quién es la masa? La masa es lo que se agarró para hacer el pan, ¿no es cierto? Entonces, lo que Dios agarró para hacer el pan es su iglesia. Está enseñando a su iglesia para que terminemos con un pan totalmente terminado que agrade al Señor, que es la iglesia. Pero lo que hace la levadura, esa mala enseñanza, la mata y la hincha. Y esa enseñanza se va haciendo grande, 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 grande y que va contaminando a todas las demás personas. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, esa enseñanza que les están dando a ustedes, que ustedes necesitan obras humanas para ser justificados, contamina a toda la iglesia. Me expliqué con eso. ¿Por qué es importante, mis hermanos y mis hermanas? Porque está hablando de una mala doctrina, una mala enseñanza, una enseñanza que Cristo no dejó. Entonces escuche lo que dice el verso 10 en lo que estamos leyendo. Yo sé que en este momento tal vez su entendimiento se está abriendo completamente, tal vez no. Eso depende del Espíritu Santo y depende también de la disciplina que hayan tenido ustedes de venir estudiando las lecciones anteriores, para que el entendimiento se vaya haciendo. Pero oiga lo que dice Pablo en el verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. ¿Está confiando en ellos? No, está confiando de lo que Dios ha hecho en ellos. Esa es la confianza. Él no está diciendo yo confío en ustedes. No, yo confío de vosotros en el Señor. Confío en la obra que Dios ha hecho en sus corazones. Que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Lo que él está diciendo es que las personas que están convencidas de que el Jesucristo pagó por todo y que usted no necesita hacer nada para salvarse, no significa que no haga cosas buenas delante de Dios, porque la salvación nos lleva a hacer cosas buenas. Pero él confía que si el Espíritu Santo nos llevó a convencimiento, nos va a llevar también a regresar al entendimiento de que la obra de Cristo es completa, es maravillosa y es irrepetible. O sea, que es única esa obra. Él confía en eso. Pero hay una sentencia, dice, para el que les está enseñando eso. ¿Por qué? ¿Dónde está la sentencia? Cuando la persona tiene una sentencia como la que Pablo está hablando de esos maestros. Por eso ambas cartas, Romanos y Gálatas, deben de leerse de la mano. Dice, a ver si busco el texto, verso 1 del capítulo 2 de Romanos, para entender esto. Vuelvo a leer esto y nos vamos a Romanos 2. Mientras yo les leo esto, vayan buscándolo. Ambas cartas van de la mano, son solidarias, o sea, son una sola. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, confío en la obra del Señor. Que no pensaréis de otro modo, o sea, que Dios los va a llevar a convencimiento. Mas el que os perturba, ese maestro que les trae esa enseñanza que está contaminándolos, llevará la sentencia quien quiera que sea. ¿Cuál sentencia? Yo necesito saber cuál es la sentencia que lleva un maestro que no enseña bien la palabra, un maestro irresponsable, un maestro ligero a la hora de enseñar. Voy a leer la sentencia. Capítulo 2 de Romanos, verso 1.
por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra quienes practican tales cosas según la verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, hablando de la gracia, hablando de la salvación, hablando que el hombre no puede hacer nada para salvarse a menos que Dios lo quiera. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, el tiempo que Dios da para que nosotros nos arrepintamos, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, a estas personas que están enseñando incorrectamente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que han perseverado en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que están contenciosos y no obedecen a la verdad. Acabamos de leerlo. Sino que obedecen a la injusticia. También el Señor dice a través de Pablo en Romanos que quien se hace maestro a sí mismo se condena. Espero que esto quede claro. Lo que el Señor está diciendo es que no puede la gente andar ahí juzgando, señalando, acusando, menospreciando a las personas y queriendo hacer un juicio de las personas que debería hacerse de sí mismo primero. Analizarse a sí mismo primero y preguntarse, entonces, ¿será que yo no he sido convencido por el Espíritu Santo de la obra maravillosa de Cristo Jesús? Y como no estoy convencido, entonces quiero pasarle a los otros mi factura y hacer que los demás se sientan mal para yo sentirme bien. ¿Por qué? Porque las personas están trabajando en la injusticia, están trabajando en el pecado y entonces trata de buscarle a los otros algo con que acusarlos. Entonces, cuando eso pasa, escuche lo que dice el texto. Cuando eso pasa, que ellos llegan a decir, ay no, es que ustedes tienen que ser circuncidados para pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque si no son circuncidados, entonces ustedes no pertenecen. Yo sí soy circuncidado, ¿eh? Entonces, como yo sí soy circuncidado, yo sí estoy dentro del plan de Dios. Usted no. Es justificarse a sí mismo por las obras de la carne. Entonces, escuche lo que dice el verso 11, sumémoslo todo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, pregunta, si yo predico la circuncisión, si yo enseño de la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿A qué se está refiriendo él? Él está diciendo que él, en sí, él es circuncidado. Y si él es circuncidado, ¿por qué lo persiguen a él? En tal caso, dice, quitando el tropiezo de la cruz. O sea, entonces, ¿para qué yo voy a predicar la cruz si yo mismo soy circuncidado y yo soy salvo? Por la cruz, no por mi circuncisión. Entonces Pablo como que se molesta de lo que está pasando. Pablo como que entra, no digo que se molesta y que se enoja, pero sí hay una expresión tan impactante en el verso 12, que ahí lo que enseña es lo que Pablo hace cuando se enoja contra la acción de estas personas que están diciendo que la salvación es a través de la circuncisión, o que la salvación y pertenecer al cuerpo de Cristo viene por la identidad con Abraham y no con Dios. Vea lo que dice el verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe que la palabra aquí mutilasen? Ojalá, voy a tratar de traducirlo a nuestro idioma para que quede lo más claro posible lo que él les está diciendo. Ustedes saben qué es la circuncisión. A ver si alguien me explica cómo funciona la circuncisión y qué es la circuncisión así. Nada más abren el micrófono y nos dicen. Pastor, cortar el prepucio. Cortar el prepucio del pene. Sí, es la parte inferior del pene. Ok, está el pene y hay una especie como de piel que sobrepasa el glande. Ajá. Y eso se corta y queda el glande expuesto y eso es circuncidar el pene. Hasta ahí, ¿verdad?
Sí. Ahora lo que dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. La palabra ahí mutilasen en la traducción está muy, muy liviana. Él dijo, ojalá se castren los que os perturban. Eso fue lo que él dijo literalmente, ojalá se castren los que los perturban. ¿Sabe cómo funcionaba una castración en el eunuco? En los Le, ma- eunucos. le majaba, según entiendo, le majaban los testículos con una roca, ¿no es cierto? A veces les majaban los testículos con una roca, a veces le No, cortaban los testículos totalmente. O sea, lo que está diciendo, si están tan convencidos de que eso es lo que le va a salvar a ellos, ojalá se cortaran absolutamente todo. Así de serio está Pablo con lo que está diciendo. Entonces escuche lo que dice el verso 13 después de que él hace esa expresión tan fuerte, porque es fuerte lo que Pablo está diciendo ahí. Entonces, ¿por qué no sé? Si tanto es lo que ustedes creen que eso es suficiente, que no es suficiente la obra de Cristo y ustedes creen que tienen todo el mundo, ¿por qué no se cortan ustedes todo entonces totalmente? No quede nada, así serían santísimos. Y dice el verso 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. ¿A libertad de qué? ¿A libertad de la circuncisión? No, a libertad de la condena eterna, a libertad de la culpa, a libertad del peso que se llevaba. ¿Sabe qué dice en Mateo capítulo 23? Dice que los fariseos ponen cargas que ni ellos mismos llevaban. O sea, al final de cuentas, le ponen cargas a las personas que ni ellos mismos asistían, ni ellos mismos practicaban. Y dice, a libertad fuiste llamados, pero cuidado. O sea, cuidado. Voy a explicarles algo. Cuidado. No significa que porque fuimos perdonados por los pecados que hicimos antes, los que estamos haciendo ahora y los que hacemos después, podemos vivir como nos da la gana. No significa que porque lo que les estoy diciendo, que la salvación de Jesucristo es una vez y para siempre, no significa que tienen una libertad para hacer lo que les da la gana. Por eso dice, porque nosotros hermanos a libertad fuimos llamados. Solamente, aclaro, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, no caigan en libertinaje. No significa que porque son salvos, ustedes van a decir, ahora hago lo que me da la gana, porque la verdad es que no. Ahí es donde viene la llamada de atención cuando Pablo a los romanos le dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Entonces dice, si no servíos por amor los unos a los otros. O sea, servíos por amor se refiere a que la obra de Cristo se manifiesta en nosotros cuando nosotros la practicamos en las otras personas y dejamos de ser jueces de las otras personas y somos más representantes de Cristo que jueces. Servíos con amor los unos a los otros. Porque la ley en una sola palabra se cumple. Nos conecta a 1 Corintios capítulo 13, nos conecta a todas las epístolas de Juan donde dice que si no hemos pasado las tinieblas a la luz, si no amamos a nuestro hermano, no hemos pasado las tinieblas a la luz, y nos conecta a todo lo que va alrededor del amor, del agapeo. No es un sentimiento, no es una emoción, es una obra en nosotros sobrenatural de Dios. Porque toda la ley, todo, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién enseñó eso? Pablo. No, Pablo está repitiendo lo que Jesús enseñó. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Era nuevo? No, no era nuevo. Porque en el libro de Deuteronomio dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el mandamiento no era nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis los unos a los otros. Aquí viene lo nuevo, como yo os he amado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? En la medida que yo lo hice. ¿De qué medida lo hizo? Volvemos a Filipenses capítulo 2, que es lo que estábamos leyendo, ¿se acuerdan? Les voy a decir la medida. Otra vez, para que nos quede bien claro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Sabe hasta dónde nos amó Él? ¿Sabe cuál es la medida del amor de Él? Hasta la muerte. ¿Amamos nosotros hasta la muerte? ¿Amamos nosotros como Jesús ama? O sea, ¿llegamos nosotros a tener esa forma de actuar en nuestro amor? Yo quiero hacerle una pregunta a alguien que está aquí. A ver. Voy a preguntarle a... Ahí está Doris. Si no está Doris, otra mamá, a ver quién más está ahí. Es que no me acuerdo si la vi. Doris. Sí, ahí está Doris. No, Doris ahorita no está aquí. Yo estoy con Edith. Perfecto. Entonces le voy a preguntar a Ania. Ahí estás, Ania. Sí, señor. Pregunta, Ania. ¿Cuántos hijos tiene usted, Ania? 2. 2 hijos. ¿Qué edades tienen nada más? 19 y 17. 19 y 17. Ok, imaginémonos esto, Ania. Yo solo voy a imaginarme esto. Imaginémonos que a usted le dicen, la llevan con sus 2 hijos y la llevan a San José, la llevan a la zona roja. Una vez estando en la zona roja, le dicen, mire, Ania, todas estas personas que están aquí, todas estas prostitutas que están en la zona roja, todos estos piedreros, todas estas personas que están haciendo maldad, estos carteristas, estos asaltantes, estos alcohólicos, todas estas personas que viven aquí. Estamos hablando de montones de personas que día a día se mueven dentro de un ambiente de maldad. Tenemos 2 opciones, Ania. Podemos agarrarlos a ellos y los vamos a matar a todos para limpiar esta zona y que quede limpia toda esta zona, para que no haya más personas infringiendo la ley aquí. Así de sencillo, porque la verdad es que podemos el resto de los ciudadanos vivir tranquilos si matamos a estas personas. Las vamos a matar a todas. Pero vamos a hacer una excepción. Ania, si usted permite que matemos a sus hijos para salvarlos a ellos, para que ellos queden libres, todas estas personas que usted no conoce y no sabe quiénes son, ¿usted, Ania, permitiría que matemos a sus 2 hijos por ellos? ¿Qué le diría a usted, Ania? La verdad, no le puedo mentir. De ahí no. Por supuesto que, Creo, le diría que no. Dice que aún si tu madre te dejara, ahí estaré yo, implicando que la madre no dejaría que eso pasara. Pero entonces le dicen, bueno, Ania, pero es que tiene que tomar una decisión. Alguien tiene que morir. Porque la trajimos aquí y vamos a cumplir esa ley. Si no son ellos, es usted o ellos. Yo. ¿Por qué, Ania, usted moriría por ellos? ¿Por quién? Por sus hijos. Mis hijos. Y no que sus hijos mueran por esas personas. Pero usted dice, sí, yo muero por mis hijos para que mis hijos no mueran por esas personas. ¿Por qué moriría usted por sus hijos? Sí, porque es mi amor, es de mi vientre, de mi sangre. Y igual, hasta con una enfermedad, prefiero padecer yo que ellos. Ok. Ahora descríbame todo eso que usted me dijo en una sola palabra. Solo dígame una palabra. Con esta palabra yo identifico que yo prefiero morir antes que mis hijos. Una sola palabra. Amor. Amor. Gracias, Ania. Ahora vuelvo a leer con esa palabra. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo expliqué bien, mis hermanos? Eso hizo Dios para poder darle oportunidad a esas personas, a usted y a mí. En una lista que él dice que los mentirosos, los desobedientes, los afeminados, los borrachos, los idólatras, los mentirosos, y ahí ya sígale sumando, dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero resulta que él vino a morir por todas estas personas para que pudiéramos tener la oportunidad de arrepentimiento.
por amor. Por amor. Y él dice, ese mismo amor, ese amor que ustedes vieron en mí, quiero que lo practiquen. Esa es la medida que yo quiero. Ese es el estándar que yo quiero. No que se acusen, sino que puedan sentir lo que siento yo, o por lo menos lo que siente una madre por sus hijos. Y por eso en el libro de Isaías dice, pero aún si la madre no llegara a sentir eso de ir hasta la muerte, yo sí lo hago. Ahora, si Él nos pide ese estándar de tamaño, si Él nos pide ese tamaño de amor por las demás personas, por nuestro prójimo, lo dice Él, nosotros dejamos de hablarle a las personas porque nos ofenden. Nosotros dejamos de hablarle a un hermano, a una hermana, a un familiar, porque no estuvo de acuerdo con nosotros. Nosotros dejamos una congregación porque el pastor no nos quería o sí nos quería. No sé si me estoy explicando. El amor de nosotros se reduce a ese tamaño, a que me ofendieron. Y Jesús dice, o mejor dicho, los escritos dicen que cuando a Él le ofendían, cuando Él lo maldecían, ¿qué hacía Él? Bendecía. Cuando a Él lo maldecían, Él bendecía. Porque esta ley en todas esas una sola palabra se cumple. ¿Qué dijo Ania? Si reduce todo lo que ella haría por sus hijos, amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no, pero si os mordéis unos y os coméis unos a otros, o sea, si están en ese constante pleito, mirad también, no os consumáis unos a otros. O sea, vean que no terminen exterminándose unos a otros, porque esa conducta que ustedes están teniendo alrededor de la circuncisión o de la no circuncisión no viene de Dios. Esa enseñanza no es la que Dios enseñó, sino que esa enseñanza viene de otras personas. Entonces en el verso 16 empieza a explicar cómo debemos de caminar y dejar de estar pensando en las cosas superficiales y de la carne. Digo, pues, concluyendo lo anterior. Haciendo una conclusión de todo lo que yo vengo explicando, todo lo que yo vengo hablando, que no es mío, no es palabra mía, es Pablo explicando. Digo, pues, concluyo. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Que sea el Espíritu Santo el que los guíe. Que sea el Espíritu Santo el que los venza. Que sea el Espíritu Santo el que los lleve a la convicción, al entendimiento, a saberse que es suficiente el sacrificio de Cristo y que ustedes no hicieron ni podrán hacer nada para poder pagar por ese sacrificio. Así que no satisfagan los deseos de la carne. Y cuando habla de satisfacer los deseos de la carne, no está hablando de la carne como tal, sino a la mente humana débil que cree que el sacrificio de Cristo es incompleto y que necesita ayuda para poder salvarlo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, el espíritu no se asocia con los deseos humanos y los deseos humanos no se asocian con lo del Espíritu Santo. Estos se oponen, dice, entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, Dios se opone a lo que usted quiere y le pone al Espíritu Santo que lo convence de que usted debe de vivir según las normas que Dios establece. Pero si os guiaos por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley que ordenaba a las personas circuncidarse. Porque ese es el problema que venimos tratando desde hace rato. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Las emociones, las cosas que me llevan al pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Eso no se hace. Eso no se hace. O sea, ustedes no tienen que hacer cosas incorrectas, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, o sea, una vez que el Espíritu viene a sus vidas y los convence, dice, ustedes van a producir algo de manera natural. O sea, no van a seguir pecando,
Y no van a decir, mira, yo voy a pecar porque de todos modos soy salvo para siempre. No, eso no viene del Espíritu Santo. Una persona que es sellada por el Espíritu Santo no produce eso. ¿Qué es lo que produce una persona que es sellada por el Espíritu Santo? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay límite. Si usted es una persona que ama, no tiene límite en su amor. Si usted es una persona que tiene gozo, no tiene límite en gozarse. Si usted practica la paz y es pacificador, no tiene límite. Dios no le dice hasta aquí. Siga haciendo eso todo lo que quiera. La paciencia, el ser benigno, el ser bondadoso, el tener fe. Todo eso hágalo a grandes, a las anchas. Dios a eso no le pone ley, no le pone límites, no hay un parámetro para eso. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo lo que dije antes, ya no lo practica. Y si cae, se arrepiente, lo confiesa, pero no necesita volver a caer en lo que era antes. Si vivimos por el Espíritu, dice, si ya somos salvos, andemos por el Espíritu, no por los convencimientos que le están trayendo algunas personas que le están diciendo a ustedes que no es suficiente el sacrificio de Cristo. No nos hagamos vanagloriosos, o sea, no creamos que porque yo soy bueno es que alcancé un estatus, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque lo que había ahí era envidia entre un grupo y el otro. Unos decían que eran los circuncidados y se sentían mejores que los otros, y los otros decían que ellos eran los que hacían cosas buenas y se sentían mejores que estos. Ni ustedes, solo hay uno que tiene la preeminencia del amor. Solo hay uno que sabe realmente hacia dónde vamos y cómo debemos de conducirnos. Solo hay uno que nos puede llevar a nosotros a hacer las cosas de la manera correcta, en la preeminencia del amor. ¿De qué está hablando Pablo ahí? De lo que acabamos de leer hace un rato. ¿Se acuerdan lo que comenzamos a leer? Cuando habla del amor. Ahora no le voy a poner el nombre de Cristo. Solamente voy a leer con la palabra amor y ya sabemos que está hablando de Cristo y la obra en nosotros. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese la fe de la manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Sabe de qué está hablando? De identidad. No tengo identidad. No soy la persona que digo que soy, si no tengo esa obra maravillosa en mi corazón. Por eso dice, no se hagan vanagloriosos, irritándose los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. ¿Por qué? Porque quien se cree más de lo que es, al final de cuentas, Dios lo va a poner al frente y lo va a evidenciar. Ahora, con eso en mente, vamos a pasar al otro capítulo, al capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ¿cuál falta? Las que acaba de mencionar. Si alguno fuese sorprendido en alguna falta, o si alguien cae en algún problema, si alguien cae en algún pecado, si alguien tiene una recaída, vamos a decir, en algo. Si es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué es ser espiritual? Que ha entendido la obra de Cristo, que ha entendido lo que Dios ha hecho en ustedes. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, sin soberbia, sin orgullo, sin creerse más que Él, considerándote a ti mismo, le dice. No sea que tú también seas tentado. No vaya a ser que después usted se encuentre haciendo lo mismo y necesite ayuda y misericordia y usted venga y sea desechado porque usted no tuvo compasión por su hermano. Entonces viene y explica, sobrelleva las cargas unos a otros, cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, la ley de la entrega, la ley de la compasión. Porque el que cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque nosotros no somos nada sin Cristo. Porque es Cristo el que operó en nosotros. Así dice él, que cada uno someta a prueba su propia obra.
Entonces, cuando se analiza a sí mismo, cuando ve por qué hace las cosas, cuando ve las verdaderas motivaciones que tiene para lo que va a hacer, entonces tendrá motivo para gloriarse solo con respecto a sí mismo y no en otro. O sea, no ponga un estándar de que usted es una persona aprobada por Dios en relación a lo que hace el otro. Examínese a sí mismo si usted es aprobado delante de Dios por sus propios actos, no por los de otro. Deje buscarle errores al otro para usted sentirse más bueno. Voy a hacer una pausa aquí. Yo no sé si ustedes han visto que cuando hablan de un violador, cuando hablan de una persona que incurrió en una falta, pongo comillas grave para la sociedad, y pongo comillas grave porque la gente hace su propia estándar de faltas y cae en la cárcel. Muchas veces algunos prisioneros atacan a esta persona y la atacan porque dicen, mira, yo soy ladrón, pero yo no soy violador. Mira, yo soy asesino, pero yo no soy violador. Ah, no, yo soy malo, pero no tan malo como este. Entonces atacan al que metieron a la cárcel que hizo un acto porque se sienten más buenos que este. Y a veces la misma sociedad dice, ojalá le pase a él en la cárcel, ojalá le hagan esto en la cárcel, ojalá les pase esto y esto y esto en la cárcel. ¿Por qué? Porque sienten que la justicia humana tiene un estándar. Entonces tal vez yo no soy tan malo como aquel. Oh, tal vez yo no soy adúltero. No, no soy adúltero. Yo veo pornografía, pero no soy adúltero. Aquel es más malo que yo. El otro dice, no, yo no veo pornografía, pero veo y codicio a la mujer del prójimo, pero no soy tan malo porque yo no veo pornografía. El otro no codicia a la mujer del prójimo, pero dice, no, yo no soy mal, no soy tan malo, solamente tengo sensaciones. No sé si me estoy explicando. Cada uno dice, examina y pone un estándar de quién es delante de Dios según lo que el otro hace. Y Pablo dice, no lo hagan así, no lo hagan así. O sea, lo que está pasando es que estas personas están diciendo, yo soy circuncidado y usted no. Yo soy más bueno que usted, porque yo sí fui circuncidado. Y Pablo le dice, eso lo hace sentirse bueno. Quiere sentirse buenísimo. O sea, no solo bueno, sino buenísimo. Cástrese. Así se va a sentir más bueno de lo que es. Así se va a saber tan más bueno de lo que es. O sea, si a usted quitarse el prepucio lo hace sentirse tan bueno, córtese todo. Y así es santísimo. Lo que Pablo está haciendo es una figura prácticamente casi que de burla. O sea, prácticamente está utilizando una especie como de superlativo, como de engrandecer lo que ellos quieren sentir. O sea, si me siente bueno, ok, entonces si se siente bueno, cástrese. No sé si me estoy explicando, mis hermanos, con esto, mis hermanas. Porque entonces así tienen motivo para gloriarse, si lo hace en sí mismo y deja de hacérselo a los demás. Deje pedirle el prepucio a aquel, córtese usted todo, los testículos, córtese el pene, córtese todo, y así usted, entonces ya usted es más santo que aquel. El que es enseñado por la palabra, dice. Perdón, cada uno lleve su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué es hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye? Bueno, entonces pensemos esto, somos mercaderes de la fe, somos de estas personas que andan haciendo negocio con la palabra del Señor. Entonces yo le digo a ustedes y agarro solo ese versito fuera de todo el contexto que venimos aprendiendo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, entonces como yo soy el maestro de ustedes me tienen que dar plata a mí. Ustedes tienen que ver cómo yo salgo adelante en mis cuentas. Ustedes tienen que atenderme a mí porque yo les estoy enseñando la palabra. Entonces, el que se ha enseñado la palabra, particípeme a mí de eso. Fuera de contexto. Pero escuche lo que dice atrás, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Que nosotros tenemos que vivir con un espíritu de mansedumbre. Y más anteriormente, ¿qué era lo que decía? Que nosotros tenemos que tener paz, bondad, benignidad. De eso yo debo dar luz al que me está enseñando y a los demás. O sea, debo ser testimonio de que hay un cambio en mi vida acerca de eso y por lo tanto me examino a mí mismo a la hora de que funciono, a la hora que camino entre las demás personas, a la hora que le doy y practico amor hacia las otras personas y dónde comienza la enseñanza en mi acción.
porque la enseñanza no se queda en el cerebro, sino que la enseñanza camina en mi acción. Por lo tanto, yo puedo engañar a cualquiera, pero no voy a engañar a Dios. Porque yo puedo decir que soy muy bueno, pero Dios conoce mi interior. Yo puedo decir que soy circuncidado y la gente puede ver la circuncisión, pero puede ser que los demás me vean a mí como bueno, o yo mismo me vea como bueno, pero yo no voy a engañar a nadie con eso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues lo que el hombre siembra, eso también segará. Ustedes están enseñando mal, ustedes están instruyendo mal, ustedes están pidiendo cosas que Dios no ha pedido. Bueno, pues usted va a cegar por eso. ¿Qué es lo que va a cegar? Juicio de Dios. Juicio de Dios. El que a sí mismo se hace maestro, a sí mismo se condena. O lo que leímos del juicio de Dios en Romanos, ahora que lo leímos, ese es el juicio de Dios que establecen las personas que están exigiendo lo que ellos no dan. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso segará, porque el que siembra para su carne, segará corrupción. ¿Ve? La conexión. El que piensa en sacar las cosas humanamente, humanamente va a caer. Humanamente se va a perder, humanamente va a terminar. Pero el que siembra para el Espíritu va a segar vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Jesús dijo, es conocer al Padre y conocer al Hijo, eso es la vida eterna. O sea, el que siembra para el Espíritu, el que hace las cosas en Cristo, el que hace las cosas para Cristo, el que ama como Cristo amó, va a tener en sí conocimiento que lo lleva a vida eterna. Por lo tanto, dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es hacer el bien? Enseñar correctamente, aunque la gente nos rechace. Yo muchas veces sentí tristeza, desánimo, y he sentido, de ver el rechazo que se hace a la palabra y cómo es posible que hay gente que agarra un texto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Me gustan los ejemplos. Escuché a un señor, un sacerdote que anda debatiendo con pastores evangélicos y le dijo que María, sin hablar de mal de María, porque María, la que nos enseña la Biblia, merece respeto porque es llamada bienaventurada por todas las naciones, por todos los tiempos, por todas las generaciones. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? Hablando de María, María, no de la María que se inventó. Entonces, hablando de la María que se inventaron algunas personas, y sé que esto le va a caer como una bomba a más de uno que va a escuchar después el texto, pero es la verdad y no le gusta a la gente. Este hombre que estaba defendiendo con un pastor la posición de ella, dice es que ella está sentada a la orilla, a la derecha del trono de Dios. Y le preguntan, ¿por qué? Porque hay un salmo, no sé si es el 41 o el 45, donde dice que el Hijo se sienta a la derecha del Padre y a la diestra de él se sienta la reina. Entonces ellos dicen, es que es la reina que está con el rey, o sea, como que la mamá se casó con el hijo, y que esa es María. Y resulta que la enseñanza correcta es que esa es la esposa de Cristo. Esa es la iglesia que se sienta junto a él, no es María. María forma parte de esa iglesia que se sienta a la diestra de Cristo. Por eso el Señor enseña y nos dice a nosotros que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros enseñamos mal, vamos a cosechar discípulos que han aprendido mal y van a enseñar mal. Me estoy explicando de lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted le enseña a su hijo a fumar, su hijo va a fumar y su nieto va a fumar y el que sigue va a fumar y ahí va la cadena de aprendizaje mal recibido. Si usted le dice a su hijo, no fume con un cigarro en la boca, no fume porque lo voy a castigar, su hijo al final va a terminar fumando por lo general. Va a copiar una conducta. Si yo enseño mal, yo voy a cosechar una mala enseñanza en las personas que están aprendiendo de mí. Y si yo siembro para la carne, o sea, si yo siembro en mis emociones, en mi entendimiento, alejándome de la verdadera enseñanza de Cristo, de la enseñanza de Jesús, yo voy a cosechar eso. No hay otra cosa que mis generaciones no cosechen más que eso. Pero si yo siembro la enseñanza de vida eterna, que es conocer al Padre y conocer al Hijo a través del Espíritu Santo, yo voy a cosechar en mis generaciones eso también. No se canse, dice, de hacer eso, porque al final segaremos si no desmayamos. O sea, vamos a ver los resultados en nuestras generaciones.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cómo? Enseñando correctamente y mayormente a los de la familia de la fe. Se les cayeron un montón de paradigmas en este momento a ustedes, de lo que es la siembra y la cosecha, que no es para hacer negocio, que es para que tengamos una vida que agrade a Dios, porque es lo que Pablo está diciendo. No se les acaban de caer un montón de cosas que han venido aprendiendo tal vez durante el paso de los años, y la gente ha metido lo que usted hace en un saco donde dice ponga plata para que reciba plata. Siembre plata para que reciba plata. Eso no es lo que está hablando este texto aquí. Si usted me quiere hablar de recibir bendición, porque usted bendice, no es el texto que debe de usar. Debe de irse a la enseñanza que nos da el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra, y al que bendice, él lo bendice, y al que maldice, él lo maldice. De bendición, hábleme con ese texto. Porque en el contexto él está diciendo eso, toda la familia de la tierra. Pero si usted me está hablando de siembra y cosecha, está hablando de acciones alrededor de una mala enseñanza. Si usted enseña mal, usted va a cosechar mal. Y si usted enseña bien, usted va a cosechar bien. Si usted no le enseña bien a sus hijos, usted no espere que sus hijos se comporten correctamente. Eso es lo que va a tener. Otro ejemplo, ¿les gustan los ejemplos que yo pongo? Le voy a poner otro ejemplo. Llegamos al supermercado. Imaginemos que los hijos de Ania no tienen 17 años o 16 años, sino que tienen 2 añitos. Perdone, Ania, que esté usando el ejemplo, no es un mal ejemplo, solamente es para tratar de traer una idea de una conducta en un supermercado. Llegamos a un supermercado, está con los chiquitos, el chiquito viene y le dice que quiere un chocolate, que están en la caja, están haciendo fila, y el chiquito quiere un chocolate. Y Ania le dice, no le voy a comprar, no ando plata. Y el chiquito empieza a hacer berrinche, a gritar, y a sacudirse en el carrito, y tira todo, y tira el papel higiénico por allá, y tira las papayas por allá, y agarra los tomates y los tira al piso, y empieza a hacer ese berrinche el niño. Y Ana le dice, ya, tome, papito, tome, porque le dio vergüenza de lo que estaban viendo las demás personas, y le dio el chocolate. Ese niño aprendió una conducta en ese momento, que haciendo berrinche obtiene lo que quiere. Pero ella crece, se casa, tiene una esposa. Y cuando no tiene lo que quiere, va a hacer berrinche, agrediendo a su esposa. No sé si me estoy explicando. Pero si venimos, y no importa los que están ahí, ese niño de 2 años hace un berrinche, y agarramos y le damos un par de paletazos por los globitos que Dios puso para eso, porque dice que la vara no lo va a matar. Y el padre que ama a su hijo lo disciplina en la primera. Se le da un par de nalgaditas, el niño sabe que tiene límites. Y van a crecer y van a respetar esos límites. Y van a saber que nos pueden hacer lo que les da la gana. Así es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Si usted enseña mal, la gente va a aprender sin límites. Va a aprender mal. Y se va a salir del consejo de Dios y va a vivir por su carne, por la forma en que interpretan las cosas, por la forma en que ellos quieren, y va a ser siempre como le da la gana. No como debe ser. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo las normas de Dios. Y no nos tenemos que cansar. Y no nos tenemos que desmayar, porque un día vamos a cosechar si lo hacemos correctamente. Así que cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esto no es un texto para hablar de economía. Esto es un texto para hablar de santidad. Es un texto para enseñar santidad, para enseñar disciplina. Ahora vea lo que dice. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo estaba casi ciego. Cuando el Señor lo sanó, no quedó completamente sano, quedó medio ciego. ¿Se acuerda que les cayeron unas escamas de los ojos? No, él no está diciendo eso. Cuando Dios sana, sana. Cuando Dios hace algo, lo hace perfectamente. Lo que está diciendo, cuán grandes letras
Os escribo no está hablando de la letra, está hablando de la importancia de lo que está escribiendo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. O sea, todos los que quieren sentirse bien, y voy a usar las palabras que usé con Erna, sentirse salvos, no saberse salvos. Todos los que se quieren sentir bien, estos os obligan a que os circuncidéis. Esto le dicen que es la única manera. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la persecución que ellos van a tener? Que Dios les va a exigir a ellos, a estas personas, que se comporten de la manera como deben ser según los frutos del Espíritu que leímos anteriormente. Entonces así no tengo esa responsabilidad. Yo digo, me circuncido y ya, listo, con eso puedo seguir viviendo mi vida tranquilo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Por qué? Porque una que se falla toda. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para decir, ahora sí somos iguales. Ahora sí. ¿Se acuerda que dije que entraban unas personas a la cárcel? Y que estas personas en la cárcel venían los otros y los agredían. Porque estos creían que de esa manera se sentían bien. Ahora sí somos iguales. Iguales a los otros criminales. No, iguales a los de afuera porque somos más buenos. Porque hicimos justicia en este, que es violador, y yo no, yo solo soy ladrón. Como sois ladrón y está fe nada más, yo soy bueno y voy a hacerle a este justicia y ahora la sociedad está pagada por lo que él hizo. Pero lejos esté de mí gloriar, me dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, lo único que me queda a mí es reconocer el sacrificio de Cristo para apartarme del mundo. ¿Qué es el mundo? Es un sistema que le enseña autosuficiencia al hombre, lejos de Dios. Es un sistema. Y yo me debo alejar de ese sistema para poder incorporarme y meterme en el sistema que Dios me dice, donde me dice que usted no es autosuficiente, usted es dependiente de mí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Lo mismo que dijo antes, solo que le añadió algo, sino una nueva creación. O sea, está repitiendo lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Porque os es necesario nacer de nuevo. Necesario. Pero el viento viene y no sabes de dónde viene. Y va y no sabes para dónde va. De esta misma manera os digo, le dice a Nicodemo, que os es necesario nacer de nuevo. O sea que usted no tiene la capacidad, Nicodemo, de entender la salvación y la justificación, a menos que sea por el Espíritu Santo. Entonces, por eso él le dice claramente, sino una nueva creación. O sea, es Dios el que puede operar en ustedes, no la circuncisión que ustedes practican o la circuncisión que no practican. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? La de la nueva creación. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. No a ustedes israelitas, no a ustedes judíos, no a ustedes rabinos, al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? El que escogió para crear una nueva generación. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesucristo que Él trae en su cuerpo? ¿Qué es lo que Él está recibiendo en su cuerpo? La persecución por estar enseñando que no es necesario circuncidarse. Que si Él no los amara a ellos, sino amara a Dios, Él no necesitaba hacer eso porque Él era fariseo de fariseos, era romano por nacimiento, criado a los hijos de Gamaliel, y todo eso lo desechó Él por amor a Cristo y lo considera basura. No que sea basura, sino que lo que ellos están enseñando, que les parece importante a los demás y que le quieren enseñar mal a los demás, Él dice, yo eso lo dejé de lado. Lo dejé de lado por amor a Cristo, porque Cristo es el que me enseña a mí
Hermanos, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, le dice. Amén. A mí me encanta cómo habla Pablo. Me encanta. Yo no sé dónde está que a Pablo no se le entiende. No entiendo. Ni que hable cosas difíciles. Me encanta como Pablo dice.